hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos y es de gran estima el poder estar de nuevo aquí, hermanos, para poder hacer lo mismo que hacemos todos los domingos, glorificar el nombre de Dios, porque a eso hemos venido, ¿verdad? Pero espero que lo hayamos podido glorificar, hayamos podido dar gracias al Señor antes de poder venir a la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 11. Vamos a leer los 13 versículos de Ezequiel 11. Reprensión de los príncipes malvados, hermanos. No sé, hermanos, si usted alguna vez se ha sentado a meditar en Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermanos. Entonces vamos a leer Ezequiel 11. Entonces, hermanos, vamos a leer, tiene un pequeño subtítulo aquí que dice reprensión de los príncipes malvados. Y el Señor reprende, hermanos, y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así que lo vamos a leer ahorita por medio de su palabra, para después poder ir a la adoración, para poder después ir a alabar a nuestro Dios con toda sinceridad, con toda honestidad, vea. Así que Ezequiel capítulo número 11, hermano, ¿lo tenemos? Sí. Gloria al Señor. Sígame con su vista, por favor. Dice el capítulo número 11, versículo 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Azanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Banaía, principales del pueblo. No eran cualquier persona los que estaban ahí, hermano, eran los principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, ¿no será tan pronto edifiquemos casa? Esta será la olla y nosotros la carne. Miren los pensamientos de estos hombres, no eran fáciles, hermano. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Versículo número 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel. Esto no es ajeno a nosotros, Señor, le está hablando a la casa de Israel, pero la palabra de Dios no es ajena a nosotros, hermanos. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. El versículo 13, prestemos mucha atención, hermano, porque lo leímos anteriormente, porque la paga del pecado es muerte, y dice el versículo 13, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Banaí, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ay Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Termina el profeta haciendo una pregunta, hermanos, pero creo que mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí, por agradecimiento a nuestro Señor Jesús, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Así que vamos a orar, y después de esto voy a dejar el tiempo con los hermanos de la alabanza. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor.
Oh amantísimo Padre, glorificado eres tú, Señor, entre todas las naciones, Padre. Te agradecemos, Padre, este inmenso privilegio que tú nos has podido dar esta mañana de poderlo reunir, Señor. Ayúdanos, Padre, nada más a perseverar en tu verdad, a perseverar en tu palabra, a perseverar en la Escritura, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para poder, Señor, discernir las cosas espirituales como deben de ser, Padre. Te necesitamos esta mañana, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Te agradecemos, Padre, que nos das el privilegio, Señor, y nos das, Señor, toda la libertad, Padre, de poderlo reunir. Ayúdanos a atesorar, Señor, lo que nosotros hacemos aquí. Ayúdanos a atesorar la palabra, Señor, en nuestros corazones para poder cambiar vidas, Padre. Para que por medio de nuestro testimonio, Señor, nosotros, Señor, impactemos al mundo que no conoce de ti, Padre. Usa al predicador, Señor, de esta mañana, Señor. Úsalo, Padre, y que seas tú hablando por medio de él, Señor. Ayúdanos a no pecar, Señor, y ayúdanos a pelear la buena batalla, Padre, como dice el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos das este inmenso privilegio de volverlos a reunir, de poder convivir, de poder hablar entre nosotros, Padre. Que la gloria sea para ti, Padre. Ayúdanos nada más, Señor, a glorificarte con alegría, con gozo, Señor, como que si fuera la última vez que lo hacemos, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia, por su bondad. Dice la palabra del Señor que la bondad del Señor es grande para los que le temen, hermanos. Así que hay motivos, ¿verdad?, por qué estar agradecidos, por qué estar contentos. Así, hermanos, los animo a que cantemos todos juntos, hermanos, con gozo, con alegría a nuestro Señor. Y abramos nuestro himnario en el número 293, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús amará. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Jesucristo es nuestra única esperanza de salud, de esa salud la cual no podíamos encontrar en el mundo perdido. Amén. Así, hermanos, vamos a entonar el siguiente canto, el número 313, Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti.
buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y tú sepas entrar. Día fatal vendrá cuando le haga ayudar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Así vamos a entonar un canto más, hermano, el número 218, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó.
Esa es la diferencia entre el cristianismo, la religión verdadera que es el cristianismo, y todas las demás religiones en todo el mundo. Que nuestro Dios resucitó. Amén. Sí murió, pero también resucitó. Buda está enterrado, se hizo polvo. ¿Sí? Mahoma se hizo polvo, también murió, se hizo polvo. Moisés murió, también se hizo polvo. Y así cada una de las religiones, aquellos que ellos adoran y ven como dioses, han muerto, pero no han resucitado. Pero nuestro Señor solamente estuvo 3 días en el sepulcro. Al tercer día fue resucitado. Dice Romanos que fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección de entre los muertos. Porque solamente Él ha muerto y ha resucitado para nunca más volver a morir. Lázaro resucitó, sí, pero volvió a morir. La hija de Jairo también. Dorca, todas ellas resucitaron, pero volvieron a morir. Pero nuestro Señor vive eternamente. Por eso estamos nosotros esta mañana y celebramos la obra que Él hizo. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver en este momento Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Están cerquita ahí, vamos a tomar 2 porciones diferentes de estas cartas escritas por el mismo autor, el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo para la llamada iglesia que estaba en Tesalónica. Vamos a ver primero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3, y luego vamos al capítulo 2, versículo 13, también de Segunda de Tesalónica. Vamos a orar. Padre, buen Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por este inmerecido privilegio de usar nuestras bocas, nuestros labios, Señor. Instrumentos que antes los ocupábamos, Señor, para nuestros propios deleites, pero ahora son utilizados, Señor, para poder declarar con nuestros labios esas grandes verdades acerca de usted, acerca de su Hijo, acerca de la obra que Él hizo, que ustedes hicieron en favor nuestro. Solamente usted puede hacer esto. Gracias, Señor, porque tomó a bien en su soberana voluntad habernos escogido para que fuésemos hechos para su alabanza. Fuimos salvados y rescatados, Señor, para que ahora seamos para su alabanza. En el mundo entero, Señor, hoy este día domingo, hay un pueblo, Señor, escogido, que le alaba y le exalta, porque hace más de 2000 años, Señor, nació en aquel lugar ese ser santo que vendría a quitar el pecado de aquellos que creerían en Él. Algunos hermanos ya han terminado de adorar, algunos están comenzando, igual que nosotros, Señor. Gracias. Gracias por los hermanos, Señor, de la alabanza, las hermanas que nos han ayudado esta mañana. Ha sido el Espíritu Santo, Señor, el que se encarga de la adoración. Pero los hermanos y hermanas, Señor, que están aquí en alabanza son los que están ahí trabajando para podernos dirigir, Señor, a cantar como debemos de cantar. Bendiga esta iglesia para que siempre, solamente y únicamente querramos cantarle a usted para su gloria. Esta mañana, Señor, ayúdenos a estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser anhelantes, Señor, que podamos anhelar el poder entender su palabra. Denos hambre y sed de justicia. Denos ese deseo, Señor, que sentían aquellos hombres, Señor, que su palabra llegó a ser más dulce que la miel, que su palabra llegó a ser la lámpara que dirigía sus pies, que dirigía sus caminos, que su palabra llegó a ser ese pan de vida. Ayúdanos que como iglesia podamos llegar a ese punto, Señor. Lo que es imposible para nosotros es posible para usted. Ayúdeme esta mañana a mí a poder ser claro, sencillo, que pueda, Señor, enseñar con sencillez, claridad, que sea su Espíritu Santo ayudándonos a todos a entender cuál es el propósito, Señor, de haber sido llamados, de haber sido escogidos y haber sido salvados. Que podamos entender que el único propósito principal es nuestra santificación.
porque sin santidad nadie le verá. Ayúdenos esta noche, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera Tesalonicenses dice, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 13. Pero nosotros sabemos, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno de los problemas que más se enfrentó el cristianismo, había mucho pecado en el tiempo que el cristianismo se da, lo que se conoce como la iglesia primitiva, y la iglesia comienza a ser formada y comienzan a establecerse las iglesias y aquellos hombres, los obispos, los ancianos, los diáconos, aquellos que trabajarían mayormente en enseñar, los ancianos, los pastores, maestros, y a lo que se habían enfrentado, habían muchos problemas. Uno de los problemas que se enfrentaban era a algunas sectas que estaban en ese momento, como eran los fariseos, como eran los saduceos, eran los más dominantes, los fariseos y los saduceos, pero luego avanzando un poco más, lo que la iglesia fue extendiéndose por la persecución y la iglesia se fue esparciendo. Luego vinieron otras ramas también, como los gnósticos del apóstol Juan, en la primera carta, segunda carta y tercera carta, hace una defensa en contra del gnosticismo, se estaba enfrentando al gnosticismo. Ya hemos hablado un poco acerca de qué se trataba, y todavía hay gnósticos en este tiempo, y el cristianismo ha abrazado, el cristianismo liberal ha abrazado el gnosticismo en cierta manera, pero era lo que se enfrentaban los cristianos al principio, a lo que era la circuncisión, y vemos la defensa de Pablo y la pelea entre Pablo y los maestros de la secta de los fariseos, que era la más rigurosa, de ahí él venía. Y eran aquellos que querían que el cristianismo, llegó el momento donde algunos fariseos se convirtieron al cristianismo, pero lo hicieron de una manera no verdadera, y entonces habían querido hacer un evangelio mitad y mitad. 50% se lo atribuimos a Cristo y 50% se lo atribuimos a la ley mosaica. Entonces necesitaban hacer 50% en la fe, 50% en las obras. El apóstol Pablo se encarga de discutir y pelear, y escribe cartas como a los Gálatas para poder defender. Pero no solamente ese era uno de los problemas, sino que uno de los problemas también muy graves a la que la iglesia se enfrentó fue a la depravación sexual. La iglesia se enfrentó, cuando el apóstol Pablo llega a los corintios eran tan menospreciados por la depravación que había, que para poderse dirigir a una persona como alguna forma despectiva le decían, tú eres como un corinto. O sea, eres tan depravado, eres tan pecador, eres tan perverso sexualmente hablando, que le decían, eres como un corinto. En los Corintios era una ciudad donde había puerto, y llegaba mucha gente a comercializar, y llegaban personas, y había mucha prostitución, como en la mayoría de puertos. Una de las ciudades más depravadas de nuestro país se llama Puerto El Triunfo, porque es un puerto donde mucha gente llega a trabajar, y llegan personas de otros lugares, y entonces las personas llegan buscando sus vicios, el licor, el entretenimiento, las discotecas y la prostitución, el servicio de la prostitución, y ese era uno de los problemas que había que enfrentar la iglesia en ese momento. Y entonces el apóstol Pablo se enfrenta a esa situación, llegando a los Corintios. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios después y le dice al apóstol Pablo, ustedes eran este tipo, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y comienza a dar una lista y habla de los fornicarios, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con varones. Y esto era alguno de vosotros, pero ya habéis sido santificados. ¿Sí? Los corintios llegaban a la práctica de practicar orgías, había prostitutas en los templos paganos, donde estaban los dioses ahí tenían relaciones.
orgías entre hombres, mujeres, se acostaban enfrente, habían prostitutas ahí al servicio de los sacerdotes paganos para poder llevar esas prácticas, y a eso se enfrentó. Y los tesalonicenses eran gentiles también, no eran diferentes a los corintios, eran perversos. También el mundo del apóstol Pablo llega a predicar. Era tanto la depravación que había, que el apóstol Pablo tiene que hacer una exhortación tan grande, y dice que hay que entregar a uno de los miembros de la iglesia a Satanás para que sea destruida su carne, pero que su alma sea transformada, porque dice, ni aún en los gentiles hemos visto esto, que un hijo le quitó la madrastra a su propio padre, cometió adulterio dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo dice, entreguen a ese infeliz a Satanás, a ese perverso, entreguen a Satanás, porque esa era la depravación que había en ese momento. Había una depravación terrible, había una depravación grande, y ahí es donde entra el Evangelio, y el poder del Evangelio era el único que podía transformar estas bestias, ¿sí? El apóstol Pablo dice a Tito, cuando deja Creta, le dice, te mando ahí para que corrijas, porque sus propios profetas han dicho que los cretenses son bestias glotonas. Predícales, no los vayas a entretener, Tito. No hagas entretenimiento, no los trates de una forma suave. Confróntalos con autoridad, con dureza. ¿Por qué? Porque son bestias glotonas, dicen los propios profetas. Y los eran vistos como animales con respecto al comportamiento irracional que tenían. Y ahí en esos lugares Dios levantó iglesias hermosas, gente transformada. Y estaban sentados a la par en la misma, adorando, cantándole al mismo Dios, según en Corinto, un borracho y un fornicario. Y estaba un homosexual sentado, un ex homosexual ahí, y un ex secuestrador o ex blasfemo, estaban juntos formando un cuerpo hermoso que era la iglesia. Y el apóstol Pablo les escribe a los santificados, a los santos que están en Corinto, pero eso no comenzó así, eran antes gente que era perversa. Y entonces el apóstol Pablo les está hablando acerca de la fornicación aquí a los tesalonicenses. Porque era el pecado, y al día de hoy el pecado, hay pecado en todo el mundo, pero el pecado que más está llevando al infierno a las personas es la sexualidad. Es la sexualidad. ¿Por qué se están destruyendo las iglesias? Porque un pastor se está acostando con una mujer que no es la mujer de él. ¿Sí? ¿Por qué se están destruyendo las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué se está destruyendo? Porque los ancianos no están haciendo el trabajo, están permitiendo, sabiendo aún que hay dos jóvenes que están en fornicación, los tienen ahí trabajando en los ministerios. ¿Sí? No importa, es el hermano que más diezma, no le puedo decir nada, porque si le digo no va a seguir diezmando, no le voy a decir que es fornicar, el pastor ya no puede decir adúltero, ya no puede decir fornicar, no puede decir ninguna palabra, solamente tiene que predicar de lo que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está en pecado. ¿Sí? Pero el pecado que está arrastrando a la humanidad, y aunque todo pecado es condena, como el hermano acaba de decir, el padre del pecado es muerte, mentira, lo que es la mentira, lo que es la blasfemia, lo que es la incredulidad, lo que es cualquier tipo de pecado, es condenado por Dios. Pero si hay algo que está arrastrando a la humanidad así, en este momento de ligereza, es la sexualidad. ¿Sí? La sexualidad, fornicación, lujuria, pornografía, adulterio visto solamente por vista, satisfacción sexual, pensamientos sexuales, trayendo todo lo que es la depravación que vemos, lo que se llama, lo que están llamando la generación, el género, lo que están hablando ellos de que diversidad, están diciendo ellos que podemos tener lo que nosotros queramos, podemos acostarnos con quien queramos, dice la sociedad corrupta en la que estamos, está llevando gente continuamente al infierno, y la iglesia en este momento está metida en problemas por eso. Porque hay un montón de gente que está en la iglesia, tiene privilegio y están en fornicación, están en adulterio, son adictos a la pornografía. Son adictos a la pornografía, tienen pensamientos sucios y no combaten contra ellos. Y están ahí creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y no están haciendo la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el propósito de ser cristiano. Usted no está aquí porque quiere ver qué yo le quiero decir. Usted no está aquí porque le gusta cómo toca a alguien. Usted no está aquí para ver qué le vamos a decir esta mañana. Usted no está aquí porque no tengo dónde ir. Usted tiene que estar en este lugar solamente por un propósito. Y el propósito es el propósito de Dios para su vida. Es todo. Es todo. Es todo. Dentro de unos 50 años, la mitad de los que estamos aquí ya no vamos a estar muertos. Vamos a estar muertos, vamos a estar enterrados. Nuestro cuerpo se habrá hecho polvo, pero nuestra alma estará en un lugar, cielo o infierno. Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay una santidad en nuestra vida, entonces tenemos que sacar de nuestra mente que nosotros vamos a ver el cielo un día, en el cielo al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el tema que estamos viendo. Hemos visto la justificación, hemos visto la regeneración. La justificación es cuando el hombre es perdonado. El hombre viene
escucha el Evangelio. Lo escucha, puede ser en su casa, puede ser en su automóvil, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en la calle, en cualquier lugar lo escucha. Y cuando escucha el Evangelio es confrontado, el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. En el cielo se lleva un juicio, el Padre y el Hijo están ahí. El Padre, el juez de toda la tierra, tiene que hacer lo que es justo, dijo Abraham. No hará lo que el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, tiene que hacer lo justo. Y si Él nos demanda justicia a nosotros no tenemos ni una oportunidad para con Él. Pero a su lado está el mediador. El mediador está a su lado, tiene ahí sus cicatrices, tiene los hoyos, está como memoria, está como el recuerdo, es propiciación por nosotros. Y en ese momento que aquel hombre, aquella mujer le pide perdón al Señor, sucede el juicio en los cielos, hay justificación. Él dice, he pagado por la deuda por él. El acta que era contraria a él fue clavada conmigo en la cruz de Calvario. Tú puedes perdonarlo porque hemos hecho un pacto. Tú dijiste que me darías aquello por lo que yo moriría. Ahora yo morí por él, sálvalo. Y en ese momento aquel Dios Padre, en su misericordia y bondad también, perdona al pecador. Entonces el Espíritu Santo comienza a transformar, cambia el corazón, lo regenera y lo hace una nueva criatura. Hay fiesta en el reino de los cielos, pero no se queda ahí, sino que en el mismo instante hay algo que se llama santificación. Es un milagro de parte de Dios. El hombre no es la misma persona. Su cuerpo es igual, su cara es igual, sus manos son iguales, sus ojos son iguales, pero ahora comienza a vivir de una manera diferente. El pastor Leonard Ravenhill decía, el milagro más grande que puede suceder no es cuando un hombre es levantado de una silla de ruedas que es paralítico. No es cuando se le da la vista a un ciego, aunque son maravillosos esos milagros y han sucedido en el Nuevo Testamento y han sucedido aún en la historia de la iglesia, han sucedido, pero él decía, el milagro más grande es cuando Dios toma a un pecador depravado, sucio, lo encuentra depravado, lo encuentra sucio, lo toma, lo lleva hacia él por medio del Evangelio, lo justifica, lo regenera y luego lo santifica y lo vuelve a poner en el mismo mundo donde lo encontró y aquel hombre se mantiene santo para la gloria de Dios. Ese es el milagro más grande. Es el milagro más grande. El hombre no podía dejar de fumar 3 cajetillas al día. Ponía parches de nicotina, comía chicle con nicotina, andaba desesperado, no podía, se comía los cigarros sin fumarlos, los masticaba y andaba desesperado. Estaba ahí. ¿Y cómo puede hacer? No podía dejarlo. Y luego el Señor lo encuentra, escucha el Evangelio, lo transforma y ahora puede pasar enfrente de cualquier persona y no anda diciendo, ay, qué rico huele, que me desespera y no puedo estar cerca de los que fuman. Ese nunca ha sido cristiano, nunca se ha convertido. El Señor no hace en media las obras. ¿Sí? No significa que no puede venir la tentación en ese tiempo de hacerlo otra vez. Sí puede venir. El enemigo sigue atacando. Lo encuentra borracho, adicto, ya perdido, la familia lo ha dejado, ya no lo quiere más. ¿Por qué? Porque es un borracho. Escucha el Evangelio, se encuentra con el Evangelio, escucha, cree el Evangelio, lo han llevado a alcohólicos anónimos, lo han tenido ingresado, lo han amarrado, lo han enllavado y nadie ha podido cambiarlo. Los hijos lloraban cuando iba a tomar, la mujer lloraba cuando iba a tomar, su mamá lloraba cuando iba a tomar, le querían evitar que tomara y nunca nadie lo pudo detener porque estaba como aquel gadareno que lo amarraban con cadenas, la reventaba y volvía a estar en el mismo lugar, en los sepulcros y él mismo se estaba dañando. Pero se encuentra con Cristo. Escucha el Evangelio. Y cuando escucha el Evangelio es transformado. Y luego el Señor lo vuelve a mandar al mundo y puede decirle a otros borrachos que dejen de tomar porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿De qué manera? Hubo uno que lo hizo. Ese se llama Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, aquel adicto a la sexualidad, aquel depravado sexual, aquella persona depravada sexual, y Dios transforma ese corazón y lo vuelve a poner al mundo y se mantiene casto para la gloria del Señor. Eso es lo que el Evangelio hace. Lamentablemente, decía Leonard Ravenhill, estamos en un tiempo que la iglesia la santidad que la palabra pecado. La iglesia, dice Leonard Ravenhill, lo dijo en 1994. Antes de morir. El hombre murió en 1994. Imagínense cómo está la iglesia ahora en el 2021. Si en el 94 Leonard Ravenhill dijo que la iglesia le teme más a la palabra santidad que a la palabra pecado, porque cuando solamente se predica santidad necesitamos algo más, ya mucho legalismo. Ese es legalismo.
Necesitamos otras cosas más que nos enseñen algo más, algo entretenido, algo diversión. Por eso digo Spurgeon, habrá un tiempo donde los pastores estarán como payasos, no alimentando ovejas, sino entreteniendo cabras, dijo Spurgeon. Ese tiempo ha llegado. Ese tiempo ha llegado. Donde los predicadores, dijo Spurgeon, ya no van a estar alimentando las ovejas, sino que van a estar como payasos entreteniendo a las cabras. Y es lo que ha pasado en este momento. La gente no quiere escuchar nada que tenga que ver con santidad, porque el enemigo ha llegado a hacer eso, que pensar en legalismo, no podemos tratar a las personas porque a las personas no les gusta la santidad. Ese no es mi problema si a usted no le gusta. ¿Sí? Yo no estoy aquí para que le guste a usted, estoy aquí para agradar a Dios. Y debería ser su único propósito también, estar aquí para agradar a Dios. Nadie quiere escuchar acerca de lo que Dios demanda de la iglesia. Pero el texto que hemos tomado aquí, en 1 Tesalonicenses, nos dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, un ruego, una exhortación que viene de parte de Dios. ¿Qué instrucciones le habían dado? Las instrucciones que le habían dado era cómo vivir la vida cristiana. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy como iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Hay muchos beneficios al ser cristianos? Sí, hay muchos beneficios. Las personas comienzan a cambiar, las personas, el dinero comienza a funcionar de una forma correcta, que el hombre no gasta en licor, ya no gasta en droga, la mujer ya no gasta en las vanidades que antes gastaba, y comienza a haber un cambio de vida en la familia, ¿sí? Comenzamos a vernos diferentes, comenzamos a vernos menos demacrados, menos cansados por lo que el pecado estaba haciendo. Hay gozo, hay felicidad. Pero la voluntad principal de todo el evangelio, está diciendo el apóstol Pablo, es la santidad. Esta mañana quiero que veamos solamente como introducción acerca del tema, la santificación, para el siguiente domingo poder ver un poco más detallado. El apóstol Pedro, veamos lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no ha avanzado mucho en su carta, en la carta a los hermanos que se han dispersado, cuando llega a tocar este tema con los hermanos. Era de mucha importancia para que él no ha avanzado mucho cuando el Espíritu Santo los comienza a guiar para que, inspirado por él, toque el tema acerca de esta tan importante enseñanza de la voluntad del Señor. Primera de Pedro, versículo 13, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pedro está diciendo que deben de tener firmes sus entendimientos, su mente. Deben de estar no como ebrios, no como un borracho, que el borracho no sabe lo que está haciendo, anda de un lado para otro, no sabe en qué momento vive, sino que está viviendo según él, en su propia imaginación está delirando por el licor, por la droga que ha tenido. Los cristianos debemos de ser sobrios y esperar por completo en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no le está hablando a todo el mundo, no le está escribiendo a todo el mundo, le está escribiendo a la iglesia que está en Capadocia, en Asia, y le está diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis. Encontramos la misma palabra que encontramos en Romanos capítulo 12, no os conformemos al molde del mundo, a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes de Cristo, los hermanos eran ignorantes de Cristo. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, un atributo de Dios, su santidad, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. El cita Levítico capítulo 11. Está diciendo, como Dios es santo, Él quiere que también nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir, nuestra manera práctica. No está diciendo que debemos de ser perfectos, sino que está hablando de aquella santidad que se nos demanda, que Él mismo da los medios para que nosotros podamos llevarla a cabo. En los versículos que continúan, en el versículo 18, encontramos de la misma carta, encontramos ahí todo lo que hemos estado estudiando estas semanas pasadas con respecto a la doctrina de la salvación. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, justificación, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres nos heredaron lo que nosotros somos. El pecado entró por un hombre y vino a todos los hombres,
Y dice que fuimos nosotros rescatados no con cosas corruptibles, no un precio que se podía pagar humanamente hablando, oro o plata, sino con el precio incalculable. ¿Cuál? Sacrificio. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado, regeneración. Vemos primero justificación, fuimos rescatados, purificados, regeneración, vuestras almas por la obediencia a la verdad, por haber creído por fe en el Evangelio, a la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos con otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, regeneración, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, santificación, por la palabra de Dios, el Evangelio que vive y permanece para siempre. ¿Ven todo lo que hemos estado viendo? Justificación, regeneración, santificación. Es lo que la obra que el Señor hace. En el capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos pues. Encontramos los efectos, el resultado que Dios espera de nosotros. Ahora que hemos sido regenerados, hemos sido justificados, regenerados, santificados, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Nuestra responsabilidad humana entra en acción. Acercaos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Él es la roca eterna. Nosotros somos como Pedro, piedras pequeñas, piedras vivas. Hemos recibido vida. ¿Por qué? Porque tenemos la vida que se nos ha dado por medio de Él, es el camino, la verdad y la vida. Y hemos sido nosotros resucitados de entre los muertos. Y hemos venido a ser esa casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio solamente de una persona, Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor, ni en el cielo, ni aquí en la tierra. No puedo venir aquí a cantar y tener una buena voz. Tener una buena voz de ópera, santidad práctica, una lucha que Dios me ve en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en cualquier lugar. Eso en vez de ser agradable a Dios, le da asco a Dios. Eso Dios no lo necesita. Y ella puede estar una persona que es muda de nacimiento y puede estar solamente balbuceando, pero es una cristiana de verdad. Y ese balbuceo es tan agradable para Dios. Pero aquel que está ahí con una voz queriendo apantallar a la gente para que la gente al final le diga que qué voz tiene, y si no tiene una vida de santidad, una vida práctica, Dios ha visto a aquel mudo que está balbuceando porque sabe que en su corazón hay santidad. Hay un deseo verdadero. ¿Sí? Hay un deseo verdadero. Hay un deseo verdadero. Para eso nosotros hemos sido rescatados. Dios me rescató con un propósito. ¿Cuál es? Que sea de alabanza para Él. No solamente cantar, sino vivir para Él, o sentir un olor grato. Ver en un mundo donde en toda la comunidad, ahí usted está en toda la comunidad, un joven cristiano, pero hablo de un cristiano verdadero joven cristiano, que vive para Cristo, que lucha, que aunque falla, pero está ahí queriendo amar al Señor, está en medio de una escuela, donde la escuela es todo paganismo, depravación y todo, pero ahí está en medio de esa escuela, Dios percibe un olor grato, está siendo agradable para Él. ¿Por qué? Porque aquel joven está luchando y no se deja llevar por esto, no se deja llevar por lo otro, no se deja llevar arrastrar por esto, sino que está luchando por hacer la voluntad del Señor. Es agradable el Señor. Aquel hombre anda en el trabajo de todo. La gran mayoría de compañeros son perdidos, arruinados, depravados, viciosos. Y ahí está aquel hombre luchando, viviendo para el Señor, luchando con los pensamientos, luchando con los comentarios, luchando con las propuestas y todo. Está pensando, está meditando en lo que Dios ha hecho por él. Olor grato delante del Señor. Acerquémonos pues. Nuestra responsabilidad, nuestra respuesta a Dios es acercarnos a Él con una actitud. Termina el día y te pedimos perdón al Señor porque hemos pecado, pero delante, dice el apóstol Pablo, levantar nuestras manos santas delante del Señor como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y en la noche podemos orar y clamar y dar gracias al Señor porque nos perdona los pecados que hemos cometido y porque nos ha librado de no pecar más de lo que debíamos de haber pecado en ese momento. Y Dios se siente agradado. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está luchando día con día. Día con día. ¿Cuándo terminará eso? Cuando uno muere, cuando Cristo venga. Y es que el reloj me lo adelantaron más para que termine rápido, ya fue el tiempo. ¿Está bien el reloj? ¿Sí? Sí. 15. No, se paró entonces.
Se paró todavía, es 10:30. ¿Y ahora? 10:48. ¿Ah? 10:48. Bueno. Entonces vemos cuál es el resultado del evangelio, de la salvación. Lo vemos aquí como el apóstol Pedro les dice que nos debemos de acercar el efecto, el resultado. Luego, en los versículos 9 y 10, uno muy conocido para nosotros, el apóstol afirma lo que tiene que ver con nuestra posición, en la posición que Dios nos ha puesto y en la práctica que nosotros debemos de vivir, cada uno de aquellos que estamos en Cristo. Mas vosotros sois, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mas vosotros sois linaje. Esto está hablando de posición, la posición de santidad que Dios nos pone. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está hablando de posición, la obra que Dios ha hecho. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en santidad práctica? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros reflejamos lo que Él ha hecho por nuestra vida práctica. La gente puede observarlo, la gente puede verlo. Las amistades que antes teníamos pueden notarlo. Nuestros compañeros de trabajo pueden verlo. Los compañeros de estudio pueden verlo en los jóvenes que están en Cristo. Pueden verlo nuestros hijos, nuestra esposa. Los esposos pueden notar que algo ha sucedido, algo que nadie pudo haber hecho, sino solamente viene de parte de Dios. Y anunciamos las virtudes, aquellos beneficios, las bendiciones que ha hecho. Y no tanto con nuestra boca, sino con nuestro diario vivir. Que antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz. Y estamos en una no cualquier luz, sino que estamos en aquella luz admirable. Los títulos que se le dieron al Señor cuando se dijo que nacería el Mesías, que sería admirable. Cuando aquel ángel le pregunta, ¿por qué preguntas mi nombre? Le dice que es admirable. Se está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En otro tiempo, dice él, no era el pueblo como gentiles, no había lo que había en los pactos con Israel. Pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego vemos, capítulo 4, versículo 1, cómo nos manda hasta la responsabilidad de mantenernos ahí. La responsabilidad de mantenernos ahí en esa posición que se nos ha dado en la vida práctica. Capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Basta ya, paren, deténganse ya. No continúen en lo que antes hacían. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusión, y os ultrajan. Los hermanos eran ultrajados, eran maltratados, eran despreciados. ¿Por qué? Porque ya no iban en la misma dirección de los paganos en ese tiempo. Y el apóstol Pedro dice, basta, deténganse ya. Suficiente prestaron su cuerpo para la depravación cuando eran impíos. Ahora debemos de vivir para el Señor. Debemos de vivir para el Señor. El apóstol Pablo, capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 12, les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es su buena voluntad? Vuestra santificación. Hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Cómo es la generación en la que estaban los filipenses? Maligna y perversa. ¿Cómo es la generación en la que estamos nosotros? De la misma manera, maligna y perversa. Y el milagro más grande, digo, de una rebelión es ponernos ahí en medio de esa generación y mantenernos como sin mancha. Sin mancha. Todos están manchados por el pecado.
Todos, Dios los ve, los observa, manchados por el pecado. Pero el cristiano se mantiene luchando por no presentarse abominable delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que él los cela a los corintios con un celo de un hombre que quiere presentar a la iglesia como una virgen pura para el día del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué mujer el día que se va a casar va a estar comiendo hot dog con mostaza y ketchup ese día que tiene el vestido de novia puesto? Cuando están vistiendo, va a decir ella, quiero que me den algo con salsa y se va a llenar. Imagínense con esa gran mancha ahí en la boda, cómo se miraría de ridícula. ¿Sí? Estar ahí comiendo antes de casarse con aquella gran mancha, con aquel vestido bonito y todo, pero llegar en esa gran mancha, lo que el apóstol Pablo está diciendo, o celo. ¿Por qué? Porque quiero casarlos a ustedes, dice el apóstol Pablo a los Corintios, con Cristo como una virgen pura, que no tiene nada de mancha ni arruga en su vestuario. Y esa es la vida de santidad que el cristiano debe de llevar. Por eso es que no es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir como quiere. Por eso las iglesias están llenas, esos lugares que les permiten todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les están diciendo que no importa. Yo leo algunas iglesias que dan lo que creen, ponen un versiculito ahí, creemos en esto, creemos en lo otro y todo. Y somos una iglesia que no nos importa cómo usted quiera venir vestido. Usted puede venir como usted quiera venir vestido. Sí, cuando la gente llega por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, o son inconversos toda su vida, pueden venir como quieran. Pero un cristiano verdadero, el Espíritu Santo le va a ir enseñando cómo tiene que vestirse. Nunca se ha tratado de imponer, pero sí se ha tratado de enseñar. Se ha tratado de enseñar lo que el apóstol Pablo decía. Él mandaba cómo decía Dios que la mujer tenía que vestirse. Él mandaba decir cómo los hombres debían de comportarse. ¿Quién le decía a él? El Espíritu Santo. Aquellos que están en Cristo deben de ir entendiendo, trabajar en vuestra salvación. Trabajar no por vuestra salvación, sino en nuestra salvación. Para entenderlo mejor, nuestra mente tiene que ir al Antiguo Testamento con respecto a la santidad. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque era bueno lo que Dios había hecho en gran manera. ¿Por qué? Porque era santo. Era perfecto. Lo que él había hecho era algo santo. No a la altura de él, al nivel de él. Él es santo por la eternidad. Él nunca comenzó a ser santo. Él siempre fue santo. Él no tuvo un principio y siempre ha sido santo. Pero aquel hombre, aquella mujer que había hecho, y aún aquel lugar que había preparado, un lugar que Dios lo había santificado para que ellos pudieran morar, vivir ahí. Era bueno en gran manera, era perfecto. Todo era perfecto hasta que llegó el pecado. Llegó el pecado a ese lugar y ellos dejaron de ser santos y dejaron de ser perfectos y cayeron. Tenemos la caída del hombre, se convirtieron en transgresores, se convirtieron en pecadores. Y como hemos leído en Pedro y lo hemos explicado antes, Pedro dice, heredaron de sus padres, el pecado pasó a todos. Y desde entonces, dijo Jesucristo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo. Porque entró un trabajo para poder separar al hombre de la generación perversa. Eso significa la palabra santo. Santidad, santificación, santo, separado. Cuando nosotros hablamos que Dios es santo, está diciendo, lo que estamos reconociendo es, Dios es totalmente separado de nosotros. Él no tiene nada de relación con respecto a su naturaleza con el hombre. No tiene nada de relación con respecto a la naturaleza. El hombre es un ser impío, corrupto, depravado. Dios es santo. Entonces la palabra significa separado. Separado. Veamos por ejemplo Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Y yo, dice el versículo 6, soy gusano y no hombre.
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Tú eres santo. Y en ese momento el salmista, siendo inspirado en un salmo mesiánico, y nuestro Señor Jesucristo se sintió tan desamparado, y fue tan grande la carga del pecado, que se sintió tan bajo, que dijo, yo soy gusano, y tú eres santo. No es que él había dejado de ser santo, sino que en la condición que se encontraba en ese momento, cargando el pecado de todos aquellos escogidos, él llegó a sentirse tan mal, tan bajo como el gusano. Y así es la separación entre Dios, por eso Dios es santo, separado. Entonces cuando Dios quiere tomar personas para su servicio, no nosotros, la iglesia tomamos a las personas así porque necesitamos y ponemos personas y estamos ahí, estamos viendo que no están funcionando bien y tienen vidas bien degeneradas y Dios nos va a juzgar, por eso me va a juzgar a mí en aquel día, ¿sí? Voy a tener que pagar unas cuantas cuentas por haber cometido esos errores. No solamente voy a pagar por mi propia falta, sino también por haber permitido que al otro sirvieran cuando no tienen que estar sirviendo. Pero nosotros lo hacemos muchas veces por agradar a las personas, por hacerlas sentir bien, para que no estén ahí, que no se sientan mal. Y ese es el problema que está pasando en la iglesia. Pero Dios, cuando Él toma en toda la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento, Él era específico a quienes tomaba. Y cuando se rebelaban, los desechaba, los apartaba de Él, los ungía, los escogía. Entonces Dios, para poder poner a alguien a su servicio, ¿qué es lo que hace? Lo santifica, o sea, lo separa. Lo separa. Lo separa del mundo donde están acostumbrados a vivir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá, algo que nos va a servir antes de esto, lo que veremos el siguiente domingo. Génesis capítulo 4. Y con esto que voy a explicar, acá voy a ir no estando de acuerdo a algunos buenos pastores y maestros que yo respeto mucho. Yo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Y yo sé que no les afecta en nada a él, ni a usted tampoco. Y no es cosa doctrinal que nos afecta para estar en contra de doctrinas. No, eso es con respecto a interpretación. Y yo sé que usted ha escuchado interpretaciones de estas, y si usted está de acuerdo con ello, yo respeto. Esta es mi propia interpretación. No me la ha dado nada, yo la he entendido de esta manera. Y quiero que poderla ver y la creo de esta manera. Y no estoy de acuerdo con la que buenos maestros que yo respeto mucho, y escucho muchas enseñanzas, pero en esto yo no estoy de acuerdo con ellos. Creo que están equivocados con respecto a esto. Y lo voy a decir no para decir que estoy equivocado, sino porque nos va a servir para hablar de la separación. Capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, el versículo 25. Conoció de nuevo a Adán, o sea, se acostó con su esposa Eva, la cual dio a luz un hijo y le llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, capítulo 5. Capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está hablando de Adán. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set, ¿sí? Aquí es donde quiero explicar eso que tal vez usted lo ha escuchado y lo ha escuchado muchas veces de algunos buenos maestros. No es doctrinal, sino es una interpretación con respecto a cosas que no podemos entender completamente. Pero en el capítulo 6, dice lo que leíamos anoche: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, de las hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente de él es carne, mas serán sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días. La interpretación que algunos de ustedes han escuchado es esta: que los demonios, los ángeles caídos, se acostaron con las hijas de las mujeres. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Usted cree que es eso? No tengo ningún problema con usted, pero no lo creo. No lo creo. Quiero explicarlo por la enseñanza que vamos a tener. No quiero ir en contra de los maestros, yo no soy maestro, pero no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Por muchas razones, la Biblia lo explica. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es de que, en primer lugar, la Biblia nos enseña claramente que los ángeles no pueden procrear. Los ángeles no pueden casarse. Los ángeles no pueden estar con mujeres. Dios creó ángeles una sola vez
Y nunca más ha vuelto a creer ángeles. Algunos dicen, se muere una persona, está un angelito en el cielo. Dicen, no, ese en primer lugar no está en el cielo, la mayoría está en el infierno. Se murieron borrachos y dicen, allá está en el cielo, ya como ángel. No, Dios no hace ángeles ya. Hizo ángeles una sola vez y ya no hace más ángeles. No sabemos en qué momento de la creación los hizo, pero los hizo. Se revelaron una parte, se hicieron demonios. Y la otra parte, los escogidos, dice Pablo, están con él. Y van a estar con él por toda la eternidad. ¿Sí? Los niños cuando mueren no se convierten en ángeles, son almas redimidas por Cristo, están en el cielo, esperando el día de la redención. Pero lo que debemos entender es que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. El Señor lo dijo cuando los saduceos le preguntaron, ¿sí? Ahora, dicen las personas, no, en ese momento se acostaron, los demonios vinieron y se acostaron. ¿Y cuál fue el resultado? Monstruos, dicen algunos enseñadores. No está diciendo que eran monstruos, está diciendo que eran hombres altos, gigantes, ¿sí? Gigantes. Y entonces, ¿por qué Dios, si no ha permitido que los ángeles puedan tener esa oportunidad de casarse, por qué Él iba a colaborar con la maldad de darle la oportunidad que se pusieran a reproducir para crear monstruos? ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? ¿Dios tenía que hacer eso? No. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de dos grupos de personas, de dos líneas de personas. Está hablando de una línea que viene de Caín y está hablando de una línea que viene de Set. ¿Sí? No me cree mucho, ¿verdad? Porque no soy John MacArthur. Pero vamos a ver lo que la Escritura dice. En primer lugar, veamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. No quiero convencerlo de lo que usted no cree. Lo repito, es para la enseñanza que vamos a tener. De ver la importancia de la separación. Capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales. Escucha esas dos palabras. Como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y soy capaz todavía, porque aún soy carnales. Escucha la palabra, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales, sino y andáis como hombres. Le pregunto, ¿los corintios qué eran los de la iglesia? ¿Eran ángeles? ¿Qué eran? Hombres, pero eran hombres espirituales, redimidos. Pero cuando él dice hombre, tiene en mente los gentiles, carnales. ¿Entienden? ¿Sí? El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, yo quisiera hablarle a ustedes como espirituales, y son espirituales porque les ha dicho santos, ustedes son los santos. En los primeros versículos, dice el primer capítulo, dice a la iglesia de Dios, versículo 2, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo lo que cualquier lugar invocan el nombre de su Señor Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Pero luego les está diciendo en la exhortación, cuando escucha, les han informado que estaban con pleito, con divisiones, con celos, contiendas, diciendo, soy de Pablo, de Apolo, de Cripo. Y el apóstol Pablo dice, son niños en este momento, y no están actuando como hombres de Dios, están actuando como hombres carnales. Está hablando de dos grupos de hombres, el apóstol Pablo. ¿Sí? Pues vamos a Génesis. Génesis capítulo 6. Está hablando ahí el apóstol Pablo y le está diciendo, aquí en Génesis, el apóstol Pablo, hemos aclarado esto, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, de una sola familia, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ahora, si usted ve, en el capítulo 4, vemos la historia de David, de Caín. Dice el capítulo 4, versículo 16, salió pues Caín delante de Jehová y tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió de Dios a la luz Enoc, no el mismo Enoc que caminó con Dios, sino otro Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre a la ciudad el nombre de su hijo. Y en el nombre nació Irá engendró a Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el primer caso de bigamia, de adulterio, ahí, dos mujeres, y el nombre de ella fue Ada, y el nombre del otro Sila, y Ada dio a luz a Jabal, al cual fue padre de los que habitan en la tierra y crían ganado, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, y Sila también dio a luz el Tubal Caín, y artífice de toda obra de bronce y hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama, y dijo Lamec a su mujer, mira lo que dijo Lamec,
Lamec dijo a su mujer, Ada, oí mi voz, mujer de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Él mismo había matado también, como su propio, desde donde él venía, Caín había hecho lo mismo. Estaba jactándose de que él también se había cometido en un homicida. Vemos la línea de Caín. Ahí está este punto, maldad, ¿sí? Pero luego, hemos leído 26, de que nació un hijo. Y este hijo, dice el versículo, capítulo 5, y vivió Adán, versículo 3, 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a la imagen, llamó su nombre Set. Y ese Set, si usted sigue leyendo, no tenemos tiempo, ve toda la generación de Set, todos los hombres. Ahí está Enoc que caminó con Dios, ahí está Matusalén, ahí está Noé, ahí está toda la línea. Aquí no tiene nada que ver con Caín. Lamentablemente, llegó un momento donde cuando se multiplicaron los descendientes de Caín y se multiplicaron las descendencias de Set, todos los descendientes de Set comenzaron a verse ahí, entre la familia de Set y la familia de Caín, y los hombres, cuando Sansón quería a los filisteos, las mujeres, los padres le preguntaron que no hay israelitas acá para que puedas enamorarte de una de las de tu pueblo. Él no, él quería de las de afuera, porque Dios había dicho que no se mezclaran desde un principio. Y aquí se mezclan ellos, y al mezclarse ellos, se comienza a depravar nuevamente la línea de Set. Comienzan a corromperse. Y entonces dice usted, pero los gigantes, ¿dónde quedan? Bueno, está hablando de hombres altos, no está hablando de monstruos. Si Dios destruye a toda la humanidad en ese momento, le pregunto, ¿los ángeles pueden morir? Los ángeles no pueden morir, porque son espíritus, pero todo ser viviente murió. Todos. No quedó ningún gigante para que naciera más adelante otro gigantillo, hijo de ellos. Pero entonces, ¿de dónde aparece Goliat? Años después. ¿De dónde aparece Goliat y dónde aparecen todos los gigantes que los hombres de David tuvieron que matar? Otra vez los demonios vinieron a acostarse, otra vez con la... No, eran gigantes. Hace 2 veces que mi hermana vino, se llevó una gran sorpresa. Estaba en Rose ella buscando una ropa y se da la vuelta y mira una rodilla enfrente de ella. Así literalmente, una rodilla. Y le hace, ¡uy! Y sale para atrás, se asusta. Tenemos la foto ahí. Mi sobrino Gabriel se tomó una foto con él así. Está literalmente hasta la rodilla del hombre. Un gigante. ¿Es hijo de demonio él? No, es un gigante. Los gigantes todavía existen hasta el día de hoy. Hay muchos gigantes. Un día fui al NBA y en el parqueo del NBA de Clemson, yo venía caminando, le llegaba hasta aquí al hombre. Ahora imagínense ustedes hasta dónde le han llegado, literalmente hasta zapatos. Hasta aquí el hombre con corbata, saco, su ataché, caminando. Yo no le dije que me tomara una foto con él porque podía decirme algo, pero cuando lo veo y me le pongo paso a la par de él, hasta la cintura le llegaba, enorme. Era un hijo de un demonio él, a ver qué gran buen cristiano ha de ser. Americano, estaba ahí. Hay gigantes hasta el día de hoy. ¿Son hijos de demonios? No. Entonces lo que está sucediendo acá es que la descendencia depravada de Caín, de homicidas, de depravados, de aquellos que estaban practicando la poligamia, que estaban en adulterio, que se jactaban de haber matado, que todos conocen a los que estaban invocando el nombre de Dios, a la descendencia de Set, y comienzan a mezclarse. Y ahí comienza nuevamente el problema. La serpiente vuelve a morder. Y comienza ahí, tanto así que Dios tiene que destruir. No dice el corazón de los ángeles caídos se pervirtió, no. El hombre desde su niñez tiene un corazón corrompido. Y entonces Dios tiene que separar. Y nuevamente hace una separación. Y toma a Noé y a sus hijos. Y luego lo vemos que entre los de Noé hay uno que se arruina. Encontramos a Cam burlándose de haber visto a su padre semidesnudo. ¿Sí? La serpiente vuelve a morder. Y 2 de sus hijos se van caminando de espalda. Otra interpretación bien fea que usted ha escuchado. Dicen que violaron a Noé. Usted la ha escuchado, ¿sí? Y la dicen maestros que yo respeto mucho. No, no es lo que la Biblia enseña. Vieron su desnudez. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla de violación, lo dice. Aquellos hombres de Sodoma le dijeron a Lot, sácalos, queremos conocerlo. La palabra original es queremos tener relaciones con ellos. Queremos acostarnos con ellos. Lot dice, aquí tengo unas hijas virgen. No, nosotros no queremos mujeres, nosotros queremos hombres. Era tanta la perversión desde el más pequeño al más grande. Querían violar a los ángeles. Pero cuando habla de Noé, está hablando de la cultura de ellos. Para un árabe, para un oriental, un hijo no puede verlo sin camisa. No es como nosotros que andamos sin camisa frente a nuestras hijas.
Los padres son muy cuidadosos de no enseñar su desnudez. Y fue un insulto que hayan visto semidesnudo a Noé y él haya dicho, hay ahí donde su otro hermano y le ha dicho, allá está mi papá desnudo, vayan a verlo. Ellos no. De allí eran diferentes, se fueron de espalda, llevaron la ropa, cubrieron a su papá y entonces el resultado fue que Can y su descendencia, Canaán, fueron maldecidos por su propio padre. La maldición cayó, de ahí vienen los filisteos. Los filisteos, de ahí viene esa gran generación, los cananeos, todo ese tipo de personas depravadas. Dios vuelve a separar. Y es lo que Dios ha estado haciendo, ha estado separando por toda la historia. Y ahora hay algo que se llama iglesia. Y la iglesia ha sido separada. La iglesia es santa. La iglesia es santa. El problema es que la iglesia ha sido mal instruida y mal enseñada. Y la iglesia quiere vivir como el mundo. La iglesia quiere traer al mundo acá para que el mundo quiera venir. Nosotros no estamos para ser atractivos al mundo. Si el mundo no quiere venir y no vienen nunca y solamente están aquellos que están acá, entonces son los que van a entrar al cielo. Debemos de cantarle al Señor por ser bienaventurados, porque es un misterio que Él nos haya escogido, siendo nosotros también antes del mundo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es hacer atractivo a Cristo. Atractivo a Cristo, no con cosas mundanas, sino con la obra que Él hizo. Si el mundo se burla, si el mundo lo menosprecia, si el mundo no lo quiere, entonces el problema está en ellos, van a ser condenados. Pero la iglesia es un organismo que es santo. ¿Por qué? Porque su cabeza es santa. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Entienden? ¿Sí? El tiempo se nos ha ido ya, pero creo que hemos visto suficiente para poder entender. Solamente quiero llevarlos a un texto más. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Nos gusta? Es bonito, ¿sí? Ahora viene lo duro. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de haberlos llamado es para ponernos en un molde. Y el molde es Cristo. Y lo que Él quiere es que lleguemos a ser como Él vivió. Un día, dice Juan, le veremos a Él, veremos a Cristo, tal como Él es, porque nosotros seremos igual que Él. O sea, no seremos dioses, pero nuestra transformación, nuestra redención, eso se llama la redención total. Ahora hemos sido redimidos y ya no hay más control del pecado, pero hay presencia del pecado. Pero cuando el pecado sea quitado, entonces seremos como Pedro vio a Moisés, que resplandecían con Cristo en la transfiguración, y podremos estar cerca de Él y no habrá ningún problema. No lo dirá como se le dijo a María, no me toques porque no he subido a mi Padre. Podremos estar cerca de Él y con Él porque seremos redimidos totalmente. Totalmente. Mientras estamos ahí, está un proceso en este momento. Estamos siendo metidos a ese molde. Y estamos más grandes que ese molde nosotros, ¿verdad? Porque hay mucho pecado. Y el Señor nos está apoyando y nos está moldeando. Y está quitando esto, está quitando lo otro, está quitando aquí, este pecado allá, este pecado aquí, este pecado allá. Para que vayamos quedando en el molde, en el molde, en el molde. Hasta que el día sea perfecto. El día perfecto son las 12 del mediodía. Cuando las 12 del mediodía espiritualmente sea hablando, será cuando la trompeta sonará. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y entonces seremos como Él es. Seremos como Cristo. Mientras tanto, va a doler, nos va a angustiar. La predicación tiene que ser bíblica para podernos llevar a ver cómo estamos, porque tenemos de ser moldeados a la imagen para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. Está hablando de un futuro, pero ya lo ve como confirmación. No es que quizás vamos a ser glorificados, sino que es confirmado que es segura la salvación que está para nosotros, nuestra transformación. Ahora, 1 Corintios, y con esto entramos a lo que es el servicio de la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo, poder, o sea, la iglesia,
de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, que somos nosotros, es más sabio que los hombres que están en el mundo. Y lo débil de Dios, que somos nosotros también, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora aquí, ¿qué es lo que dice con respecto a lo que hemos visto de la salvación? Mas por Él estáis vosotros, por Dios el Padre estamos nosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primero, sabiduría, conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Justificación, perdón, santificación, pureza, transformación, la regeneración y redención, libertad. Libre del pecado para siempre. Para que, como está escrito, el que se gloríe solamente puede gloriarse en una persona. No en usted, no en mí, solamente en Jesucristo. Lo que cantamos, resucitó. Alegría, hermanos, me gusta esa estrofa. Alegría, hermanos, porque también nosotros un día resucitaremos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos esta mañana ver de una forma rápida, Señor, pero el tiempo se va. Y hemos visto algo, Señor, acerca de esa hora de separación. Señor, ayúdenos que podamos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino creerlo, y no solamente creerlo, sino llevarlo a la práctica. Ayúdenos a todos aquí a poder vivir una vida de agradecimiento al entender lo que usted ha hecho por nosotros. Y a aquellos que están fuera todavía de Cristo, hágale ver que se está llamando, que la puerta está abierta, que hay oportunidad todavía. Gracias, Jesucristo, por haber colgado de esa cruz. Gracias, Jesucristo, por haber colgado de ese madero. Gracias, Jesucristo, por haber padecido por nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno y por ser tan bondadoso, fiel, ser ese mediador, ser ese abogado. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese consolador. Gracias por ser tan bueno. Por eso esta mañana queremos recordar por medio del pan, el vino, ese día de triunfo para usted y para nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.